en los albores de una nueva era, en las colinas de Judea, vivió un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Ambos eran justos ante Dios, pero la tristeza marcaba sus días, pues no tenían hijos y su edad era ya muy avanzada. Un día, mientras Zacarías servía en el templo de Jerusalén, el ángel Gabriel se le apareció. El miedo se apoderó de él, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías. Tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. El ángel continuó, explicando que este niño sería grande ante el Señor, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y que su misión sería preparar el camino para el Mesías. Zacarías, abrumado por la duda, pidió una señal. Como respuesta, quedó mudo hasta que se cumpliera la promesa. Y así fue. Elizabeth concibió, y cuando el niño nació, contra toda costumbre, ella insistió en que se llamara Juan. Zacarías, aún sin poder hablar, escribió en una tablilla: su nombre es Juan, y en ese instante, su boca se abrió y alabó a Dios antes de joven. Juan sintió un llamado diferente. En lugar de seguir los pasos de su padre en el sacerdocio del templo, se retiró al desierto de Judea. Allí, en la soledad y la austeridad, forjó su carácter y su mensaje. Se vestía con piel de camello, se ceñía con un cinturón de cuero, y su alimento eran langostas y miel silvestre. Su apariencia era tan radical como su predicación. Era la imagen viva de los antiguos profetas, una voz que clamaba en el desierto, un recordatorio austero para un pueblo que se había vuelto complaciente en su fe. En el silencio del desierto, Juan se conectó con Dios, esperando el momento señalado para cumplir su destino. No buscaba comodidades ni reconocimientos, solo la pureza de su misión. Su vida era un testimonio andante de renuncia y entrega total a la voluntad divina. El desierto lo moldeó, lo endureció y lo preparó para la monumental tarea que le esperaba al ser el heraldo del rey. Cuando llegó el momento, Juan emergió de su retiro. Su figura ruda y su voz potente resonaron a las orillas del río Jordán. Su mensaje era directo, sin adornos ni concesiones: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. No era una sugerencia amable, sino una llamada urgente, un trueno que sacudía las conciencias. Multitudes de toda Judea y Jerusalén acudían a escucharlo. Soldados, recaudadores de impuestos, fariseos, gente común, todos quedaban cautivados por la fuerza de su palabra. Juan no ofrecía falsas esperanzas ni consuelos baratos. Exigía un cambio real, una transformación del corazón que se manifestara en acciones concretas. A los que venían a él, los bautizaba en las aguas del Jordán, un símbolo poderoso de purificación y un nuevo comienzo. Este bautismo no era un simple rito, sino un compromiso público de abandonar el pecado y prepararse para recibir a aquel que estaba por venir. Su fama creció exponencialmente, y muchos se preguntaban si él sería el Mesías esperado. Pero Juan lo negaba rotundamente, con una humildad inquebrantable. Un día, en medio de la multitud que se agolpaba en el Jordán, apareció una figura que cambiaría la historia para siempre en Jesús de Nazaret. Al verlo, Juan, el profeta austero, se sintió abrumado. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?», le dijo. Reconocía la superioridad de su primo, la santidad que emanaba de él. Pero Jesús le respondió con calma: déjalo ahora. Conviene que cumplamos toda justicia. Con estas palabras, Jesús se identificó con la humanidad pecadora, aunque él no tenía pecado alguno. Se sometió al bautismo de Juan como un acto de humildad y obediencia. A Juan accedió, y en el momento en que Jesús salió del agua, ocurrió algo extraordinario. Los cielos se abrieron, el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma, y una voz desde el cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En ese instante, la misión de Juan el Bautista alcanzó su punto culminante. Había identificado y presentado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde ese momento, su propio ministerio comenzaría a menguar, para que el de Jesús pudiera crecer. «Es necesario que Él crezca», decía Juan, «pero que yo mengüe». Su propósito se había cumplido. La valentía de Juan no se limitaba a llamar al arrepentimiento a la gente común. Su voz profética no temía enfrentarse al poder. Denunció públicamente al tetrarca Herodes Antipas por haberse casado con Herodías, la esposa de su propio hermano Filipo, una unión que la ley judía consideraba ilícita. Herodes, irritado por esta afrenta pública pero temeroso de la popularidad de Juan, lo mandó arrestar y encarcelar en la fortaleza de Macoronte. Desde su oscura celda, Juan seguía siendo una figura influyente. Incluso llegó a enviar a sus discípulos a preguntarle a Jesús: «¿Eres tú el que ha de venir,
¿O debemos esperar a otro? No era una duda de fe, sino quizás la ansiedad de un hombre al final de su vida, queriendo la confirmación final de que su sacrificio no había sido en vano. Jesús le respondió citando sus obras: los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. La respuesta era clara. El fin de Juan, sin embargo, sería trágico y brutal, sellado no en un campo de batalla ni en un debate teológico, sino en los caprichos de un palacio corrupto. La vida de Juan el Bautista llegó a su fin en una noche de fiesta y decadencia. Herodes celebraba su cumpleaños con un gran banquete. Durante la celebración, Salomé, la hija de Herodías, danzó para el rey y sus invitados. Su baile cautivó tanto a Herodes que, en un arrebato imprudente y probablemente embriagado, le hizo un juramento: pídeme lo que quieras, y te lo daré, hasta la mitad de mi reino. La joven, sin saber qué pedir, corrió a consultar a su madre. Herodías, que guardaba un profundo rencor contra Juan por haber denunciado su matrimonio, vio su oportunidad de venganza. Le dijo a su hija: pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Salomé regresó ante el rey y pronunció su macabra petición. Herodes se entristeció profundamente. Sabía que Juan era un hombre justo y santo, y temía las consecuencias de matarlo. Pero estaba atrapado por su juramento público y su orgullo. Para no quedar mal delante de sus invitados, cedió. Envió a un verdugo a la prisión con la orden fatal. Poco después, la cabeza de Juan fue traída en una bandeja y entregada a Salomé, quien a su vez se la dio a su madre. Así murió Juan, la voz que clamó en el desierto, el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Su vida fue un puente entre la antigua promesa y la nueva realidad. Fue un hombre de convicción inquebrantable, cuya austeridad y mensaje radical prepararon los corazones de una nación para la llegada del Salvador. No buscó la gloria para sí mismo, sino que señaló a otro, a Jesús, el Cordero de Dios. En su muerte, aunque trágica, fue el sello final de su testimonio. Cumplió su misión con una fidelidad absoluta, incluso a costa de su propia vida. La historia de Juan el Bautista es un poderoso recordatorio del valor, la humildad y el sacrificio que exige la verdadera fe. Su legado no reside en los milagros que hizo, pues no hizo ninguno, sino en la verdad que proclamó y en el camino que preparó. Una luz que brilló intensamente en la oscuridad, anunciando el amanecer de una nueva esperanza para toda la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha inspirado esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para más contenido como este.